Buenas tardes, quería dejarles un nuevo tema para la materia de programación 1 que tiene que ver con los algoritmos de programación, ¿sí? Vamos a ver una forma de usar métodos o algoritmos para resolver ciertos problemas que ayudan a tener una solución elegante y rápida y con menos cantidad de código de lo que uno podría esperar. Vamos a hacer una presentación. El tema se llama recursividad, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. ¿De qué trata la recursividad? La recursividad trata de métodos, ¿sí?, que se usan de una forma muy particular. Nosotros estamos acostumbrados a tener un programa que va llamando a distintas funciones. Generalmente es un programa principal que va llamando a distintos subprogramas o métodos, y esos métodos cada uno va dando su resultado y así vamos armando todo un algoritmo para resolver cierto problema. Bueno, una de las posibilidades que tenemos cuando llamamos a un método es llamar el mismo método, un método se llame a sí mismo, ¿sí? En esto consiste los algoritmos, disculpen, los algoritmos recursivos. Son algoritmos, son métodos, son funciones que se llaman a sí mismas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos un método, por ejemplo, método X, y dentro del método X vamos a tener una llamada al propio método X. Recuerdan que los métodos tienen un único nombre, entonces el método X va a ser llamado por sí mismo al mismo método X porque tiene el mismo nombre. Una posibilidad también que existe es que haya dos métodos. Entonces, uno llama método 1, llama método 2 y método 2 llama método 1. Eso sería una forma recursiva, se podría decir indirecta, ¿sí? Y tenemos la forma directa, que es cuando un único método 1 por ejemplo, se llama a sí mismo. Acá tenemos una pequeña esquema. En la izquierda tenemos cómo es la llamada tradicional no recursiva, o sea, el método 2 llama al método 1 para resolver cierto problema. En cambio, a la derecha tenemos cómo funciona el esquema recursivo, que el método 1 va a llamar en algún momento internamente a sí mismo, se va a llamar a sí mismo a método 1, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas podemos resolver con la parte recursiva? Generalmente resolvemos temas de secuencias, series o valores que dependen generalmente de sí mismos o de valores previos. Por ejemplo, la serie de Fibonacci, fíjense que es una serie de números que tiene que ver con que cada elemento de la serie se crea o se genera sumando los dos elementos anteriores, n-1 y n-2. Nosotros eventualmente podremos hacer un algoritmo que se llame a sí mismo y que va tomando en cuenta esos números, ¿sí? Es una forma de poder solucionar un problema, la serie de Fibonacci. Otro ejemplo muy conocido es el tema de la factorial. La factorial es un cálculo que calcula el producto de 1 a n multiplicando todos los números, ¿sí? Tiene dos condiciones, que la factorial de 1, la factorial es igual a 1 si n es igual a 0 o a 1. Si n es 0 o n es 1, el resultado de la factorial tiene que ser 1. Y si no, si n es mayor a 1, la factorial va a ser el producto de todos los n del menor hasta el último. Esto es
pensamos que como cada componente depende del anterior, entonces es un algoritmo que podemos llegar a resolver en forma recursiva. Cuando vamos a implementar algún algoritmo recursivo, ¿cuál es el peligro que uno va a encontrar? Que si no está implementado de forma correcta, va a aparecer, puede llegar a aparecer algún bucle infinito, como el método se llama a sí mismo, eso puede llegar a ser que nunca termine. Entonces el proceso nos va a quedar corriendo y nunca va a tener una forma de terminar. ¿Sí? Por eso, cuando se implementa un algoritmo recursivo, tenemos que tener muy en cuenta de ver cuál es su condición de salida. Esa condición de salida nos va a permitir en algún momento hacer internamente una pregunta por algo y cuando esa condición se cumple vamos a salir. No se va a ejecutar el algoritmo nuevamente, no se va a llamar nuevamente a sí mismo, sino que esa condición de salida va a ser como si fuera la última llamada. Y de ahí se van a ir liberando todas las llamadas anteriores. Todas las llamadas se van como poniendo en una pila. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto el concepto de pila. Cada llamada se va como apilando y una vez que se llega a la condición de salida, esa pila se va desarmando. ¿Sí? Si eventualmente llegamos a una condición de bucle infinito, como dice aquí, solo se va a poder salir matando el proceso o el programa que está corriendo. ¿Sí? Acá tenemos un código de ejemplo, que es para el cálculo de factorial. Fíjense, hay una entrada, es un método que obtiene un número, y ese número después se pasa a la función factorial. ¿Sí? Y fíjense, la función factorial recibe al número. Y lo primero que chequea es la condición de salida, si n es menor o igual a 1. Porque si n es menor o igual a 1, entonces va a salir. Si eso no se cumple, entonces el resultado va a ser n por el factorial de n-1. Fíjese que el método factorial se llama acá al mismo método, se llama a sí mismo. Esto es un ejemplo típico de lo que es un método recursivo. Se llama a sí mismo para poder calcular el factorial. Bueno, el material que ustedes tienen para profundizar en este tema es el capítulo 5 del libro de Joyanes Aguilar, algoritmos recursivos. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo ahora en el corriendo en NetBeans. Acá lo tenemos. Yo se lo voy a dejar también. Lo que podemos hacer acá es ir calculando el factorial de un número. Si corremos, por ejemplo, si ponemos un 10, fíjense que da un número de 3.628.000. Fíjese que para calcular el factorial, en este caso pusimos un tipo long. ¿Por qué? Porque el factorial en realidad empieza a dar números muy grandes. Esto es también un tema de implementación. Podemos correr con un 20, por ejemplo. Lo que vamos a tal vez a correr peligro con este tipo por este cálculo en particular es que se nos vaya de rango. ¿Sí? Si acá corremos, por ejemplo, con un 30, fíjense que nos da un número negativo. Significa que este número en realidad es erróneo, porque el long tiene una cierta capacidad de bits de ancho, y este número, el factorial de 30, nos está dando un número muy grande. Entonces se nos está yendo de rango. ¿Sí? Ese también es otro tema que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos cálculos de este tipo. Bueno, este era el tema que quería compartirles. No es un tema complejo, pero siempre hay que tener en cuenta algunos algoritmos que pueden
ser usados para usar la recursividad para resolver ciertos problemas y siempre tener en cuenta la condición de salida.